Salmo 121, versículos del 7 al 8. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Efesios 5, versículos del 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Segunda de Corintios, versículos del 5 al 7. Vivimos por fe, no por vista. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Proverbios, versículos del 27 al 19. Vivimos por fe, no por vista. Segunda de Corintios, versículos 5 al 7. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, versículos del 23 al 24. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Proverbios 21, versículo 21. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Marcos 8, versículo 36. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73, versículo 26. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Primera de Pedro, versículos del 10 al 11. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Salmo 31, versículo 3. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastes 3, versículo 1. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, versículo 23. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Salmo 25, versículo 4. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6, versículo 35. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Salmo 37, versículo 7. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
habitaré para siempre. Salmo 23, versículo 6. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13, versículo 3. Hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Deuteronomio 30, versículo 16. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 7, versículo 38. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Eclesiastes 7, versículo 10. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2, versículo 20. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago 3, versículo 13. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Proverbios 10, versículo 17. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, el que retiene el discernimiento prospera. Proverbios 19, versículo 8. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Eclesiastes 7, versículo 14. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Salmo 37, versículos del 5 al 6. Por lo tanto, no se angustien por él mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6, versículo 34. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16, versículo 25. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Primera de Timoteo, versículos del 4 al 12. Háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada,
En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Filipenses 2, versículos del 14 al 16. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Salmo 118, versículo 24. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Primera de Juan, versículo 9. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6, versículo 25. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículo del 9 al 10. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Mateo 10, versículo 39. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongará tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Proverbios 3, del versículo 1 al 2. De hecho, sabemos que, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Segunda de Corintios, versículo 1. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Primera de Corintios, versículo 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, versículo 21. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios, versículo 12. Dichosos, más bien, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, versículo 28. Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. Salmo 54, versículo 4. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Salmo 63, versículos del 3 al 4. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, versículo 25. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva.
y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Eclesiastes 3, versículos del 12 al 13. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5, versículo 14. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13, versículo 12. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmo 16, versículo 11. Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1, versículo 12. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, versículo 8. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Eclesiastes 3, versículo 11. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios, del versículo 19 al 20. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Proverbios 10, versículo 9. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Mateo 16, versículo 26. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Salmo 119, versículo 93. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para disfrutar en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, del versículo 16 al 17. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, versículo 15. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5, versículo 1. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Endereza las sendas
por donde andas, allana todos tus caminos. Proverbios 4, versículo 26. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14, versículo 12. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4, versículo 12. Así, también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2, versículo 17. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, versículo 31. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 19. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Lucas 12, del versículo 22 al 23. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Segunda de Corintios, versículo 11. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, versículo 18. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Eclesiastes 12, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmo 24, versículo 1. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan, versículo 12. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Proverbios 4, versículo 10. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Segunda de Corintios, versículo 3. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50, versículo 20. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán.
Amos 5, versículo 4. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Salmo 34, versículo 22. Dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Salmo 119, versículo 1. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, versículo 15. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago 1, versículo 18. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo precede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios, versículo 6. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Hechos 17, versículo 28. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que me termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 24. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, versículo 5. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón, para temer tu nombre. Salmo 86, versículo 11. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Salmo 90, versículo 4. Pues, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Primera de Timoteo, versículo 8. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro, versículos del 18 al 19. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Eclesiastes 9, versículo 7. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad
para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Primera de Pedro, versículo 16. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Isaías 55, versículo 7. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, versículos del 15 al 16. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Segunda de Corintios, versículos del 14 al 15. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1, versículo 3. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastes 12, versículo 13. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Habacuc 2, versículo 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro, versículo 3. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Marcos 8, versículo 35. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Filipenses 1, versículos del 23 al 24. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Romanos 8, versículo 11. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Eclesiastes 5, versículo 18. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8, versículo 3. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, versículo 1. Hemos llegado
a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de la confianza que tuvimos al principio. Hebreos 3, versículo 14. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Lucas 9, versículo 24. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones, para que sean míos. Levítico 20, versículo 26. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor, su Dios, les da para siempre. Deuteronomio 4, versículo 40. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, versículo 12. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Juan, capítulo 14, versículo 13. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan, capítulo 8, versículo 36. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan
que tienen vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan, capítulo 15, versículo 7. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 4. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Marcos, capítulo 6, del versículo 49 al 50. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo capítulo 19, versículo 21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 7. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien, por causa del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 6, versículo 22. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 4, versículo 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beban, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 17.
Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Juan, capítulo 6, versículo 27. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Filipenses, capítulo 4, versículo 23. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses, capítulo 1, del versículo 13 al 14. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Juan, capítulo 1, versículo 18. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Judas, capítulo 1, del versículo 20 al 21. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Mateo, capítulo 26, versículo 53. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo, capítulo 20, versículo 28. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Juan, capítulo 15, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en ustedes. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan, capítulo 12, versículo 26. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 24. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, que antes estaban lejos, Dios los ha creado mediante la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Mateo, capítulo 17, versículo 5. No se asusten, les dijo.
Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Juan, capítulo 14, versículo 7. El que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Lucas, capítulo 9, versículo 48. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Juan, capítulo 13, versículo 13. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 20. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 21. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloria riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan capítulo 6, versículo 56. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo mismo esté en ellos. Juan capítulo 17, versículo 26. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan, capítulo 15, versículo 10. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Primera de Timoteo,
capítulo 1, versículo 16. Miren, que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Juan, capítulo 6, versículo 51. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan, capítulo 7, versículo 16. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Encima de su cabeza pusieron por Cristo la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo, capítulo 27, versículo 37. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Mientras él se alejaba, de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Hechos, capítulo 1, del versículo 10 al 11. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan, capítulo 7, versículo 37. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, y luego volveré al que me envió. Juan, capítulo 7, versículo 33. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lucas, capítulo 1, del versículo 30 al 31. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos, capítulo 14, versículo 36. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan, capítulo 13, versículo 14. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos,
sino a darles cumplimiento. Mateo capítulo 5, versículo 17. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Mateo capítulo 1, del versículo 22 al 23. Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Lucas capítulo 24, del versículo 6 al 7. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 13, versículo 14. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Romanos capítulo 5, versículo 15. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Mateo capítulo 10, versículo 34. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lucas capítulo 3, del versículo 21 al 22. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículo 32. Por eso, si les dicen: miren, que está en el desierto, no salgan, o miren, que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, del versículo 26 al 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Así como me envió el Padre viviente,
y yo vivo en el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículo 57. También tomó pan, y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lucas capítulo 22, versículo 19. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo del Hombre y en el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas, capítulo 2, del versículo 6 al 7. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Lucas, capítulo 24, del versículo 50 al 51. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Juan, capítulo 20, versículo 17. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Mateo, capítulo 20, del versículo 18 al 19. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, he derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos, capítulo 2, versículo 33. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 2. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Mateo, capítulo 28, del versículo 5 al 6. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan, capítulo 1, versículo 33. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Hechos, capítulo 19, versículo 14. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de cada uno se convirtiera de sus maldades. Hechos, capítulo 3, versículo 26. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo, capítulo 21, versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo.